Seguimos con el estudio expositivo del libro de Génesis, así que les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 1. Hoy vamos a considerar los versículos 26 al 31 y el tema es el origen del hombre. Capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta mañana. Después que Dios dio origen al universo, ahora Dios se dispone a dar origen al hombre. Una vez que hizo Dios la luz, los planetas, los animales, las plantas y el mar, ahora Dios se va a disponer a hacer el hombre como una de las máximas obras de su creación. El hombre y el universo tienen su origen en Dios. Todo comenzó con Dios. El pasaje de hoy va a echar por tierra esa falsa enseñanza de que el hombre proviene o desciende del mono. Lamentablemente eso es lo que se está enseñando en las escuelas, en las universidades. Esto no es otra cosa que la teoría de la evolución, diciendo que el hombre desciende de una especie de mono que vivió hace 200.000 años en el sur de África, tras un proceso evolutivo de millones de años. Esta falsa enseñanza no solo tiene como propósito negar la existencia de Dios, es decir, negar que Dios hizo el universo y que Dios hizo al hombre, sino que también tiene como propósito denigrar al hombre, humillar al ser humano. Porque los que defienden la evolución consideran al hombre como un animal más. Por supuesto, ellos dicen un animal racional, es decir, el hombre es un animal pero que razona. Pero en el pasaje de hoy vamos a ver claramente que el hombre es creación de Dios y también es portador de la imagen de Dios. El hombre es la única criatura que fue creada a imagen de Dios. Es la única. Después vamos a ver qué significa eso. Pero está bien claro que la evolución proviene del ateísmo. Todos los que apoyan la evolución es porque lo fundamentan en el ateísmo. Y el ateísmo promueve el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el racismo, porque al no ser el hombre creación de Dios y al ser un hombre un animal más, entonces si el hombre es un animal más, su vida no tiene tanto valor. Por eso promueven el aborto, la eutanasia. Es por esta razón que los que promueven el aborto dicen ellos que un feto no es una persona. Un feto es un conjunto de células o un fenómeno, pero no es una persona. Entonces la madre tiene el derecho de matar a ese niño en su vientre porque ella considera que
Eso que tiene en el vientre no es una persona. Adolfo Hitler consiguió matar a millones de judíos porque él convenció a su nación de que los judíos no eran personas. No eran personas. También en el tiempo pasado, los esclavos también eran considerados y tratados como animales, no como personas. Por lo tanto, la evolución es una enseñanza diabólica porque no solo niega a Dios, sino que humilla al hombre, convirtiéndolo en un animal más en este vasto universo. Pero vayamos ahora a considerar el pasaje y vamos a comenzar en primer lugar con el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, la creación del hombre es totalmente diferente a todo lo que Dios ya había creado. Dios venía hablando en los versículos anteriores en forma singular. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero ahora Dios va a hablar en forma plural. ¿Por qué? Porque aquí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Dios venía hablando en singular y ahora va a hablar en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos teólogos liberales, ¿qué son los teólogos liberales? Aquellos que no tienen las escrituras como su máxima autoridad. Algunos teólogos liberales aseguran que Dios aquí está hablando con ángeles, pero esto no es posible por tres razones. En primer lugar, los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. Solo los seres humanos son las únicas criaturas que son portadores de la imagen de Dios, no los ángeles. En segundo lugar, Dios acá no está hablando con los ángeles, porque los ángeles, aunque son seres espirituales, son criaturas creados por Dios. Y aquí Dios está hablando con pares que son igual a Él. No puede estar hablando con ángeles, porque Dios no es igual a un ángel. Y en tercer lugar, Dios afirma en su palabra, en Isaías 40, 13, 14, que Él no convoca a ningún consejero extraño. Dios no pide consejo a nadie. Dice el pasaje, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es obvia, nadie, nadie. Lo que este versículo 26 afirma que el único Dios que creó el universo y que creó al hombre es un Dios trino. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre. La Santa Trinidad estuvo presente en la creación del hombre. Por esta razón dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. También más adelante, en el capítulo 3, nuevamente aparece el Dios Trino. Después que Adán y Eva pecaron, en el versículo 22 del capítulo 3, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez esta declaración trinitaria. En el capítulo 11 de Génesis, acompáñenme por favor al capítulo 11 de Génesis, nuevamente vemos esta declaración trinitaria. Cuando los hombres en su rebeldía construyeron la torre de Babel. Allí en el capítulo 11 de Génesis, versículos 5 al 7. Nuevamente aparece Dios hablando en plural.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escuche bien el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué dice aquí Dios? Descendamos, confundamos. Nuevamente aparece esta declaración trinitaria. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de la Trinidad ya se deja ver desde las primeras páginas de la Biblia. Hermanos, el Dios en el cual creemos y adoramos es un Dios trino. ¿Qué significa? No es que hay tres dioses, sino que hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este es un gran misterio. Ahora bien, antes de analizar 4 verdades acerca de la creación del hombre, quiero destacar algo muy importante. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ¿por qué razón Dios creó al hombre en el último día y no lo creó en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto? ¿Por qué Dios creó al hombre en el último día? Bueno, hay 2 razones. Número 1, porque primero Dios debía preparar el ambiente adecuado para la existencia del hombre. Hubiera sido caótico que Dios hubiera creado al hombre y no los alimentos. Pero Dios creó primero los alimentos, el entorno y luego, por último, creó al hombre. Es lo mismo que hacen los padres cuando están esperando un hijo. Primero preparan el cuarto, la ropa, todas las cosas que ese niño va a necesitar y luego el niño nace y lo reciben. Dios hizo exactamente lo mismo. Dios primero preparó todo el ambiente y al último creó al hombre. Y la segunda razón por qué Dios creó al hombre en el último día es para que nadie sospeche que el hombre ayudó a Dios en la creación. Para que nadie pueda decir que el hombre en algún momento ayudó a Dios en la creación de este universo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no le pide consejo a nadie. Dios no necesita de nadie. Dios es autosuficiente. Entonces, por esa razón, Dios lo creó al hombre en el último día. Entonces vamos a ver, hermanos, a la luz de este pasaje, 4 verdades acerca de la creación del hombre. Vamos a ver en primer lugar su dignidad. Versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En primer lugar, vamos a ver su dignidad. ¿Cuál es esa dignidad que posee el hombre que lo hace diferente a todas las demás criaturas? Es que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen y semejanza son sinónimas. Es decir, que ambas palabras significan lo mismo. En algunos pasajes de la Biblia vamos a ver que dice que el hombre fue creado a su imagen, en otros pasajes dice que fue creado a su semejanza, porque ambas palabras son iguales. Y estas palabras significan réplica. Dios iba a hacer una réplica de lo que Él es. Por supuesto, no es una réplica perfecta, pero sí da la idea de algo parecido a Dios. Dios iba a hacer al hombre parecido a Él. En palabras más sencillas, Dios creó al hombre con algunos atributos suyos. Por ejemplo, Dios lo creó al hombre con intelecto, con emoción y con voluntad. El hombre piensa, siente y decide, como lo hace Dios.
Además, Dios le dio al hombre una naturaleza espiritual para que pueda conocerlo a Él, para que pueda adorarlo a Él y para que pueda servirle a Él. Esto no está en los animales. Por esta razón, el hombre es totalmente diferente y superiores a los animales, porque solo el hombre porta la imagen y semejanza de Dios. Adán, el primer hombre, en su estado de inocencia, era parecido a Dios, en el sentido de que él era sin pecado. No había maldad en él, sino pureza, santidad, bondad, amor y sabiduría. Dios creó al hombre sin pecado. Pero cuando Adán pecó, la imagen de Dios quedó distorsionada, pero no desapareció del hombre, sino que sigue presente en el hombre. ¿Y cómo podemos saber de esto? Porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 9, la Biblia asegura que el hombre sigue siendo el portador de la imagen de Dios. Allí el apóstol Santiago, hablando acerca de la lengua, dice en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, tiempo presente, que están hechos a la semejanza de Dios. El hombre sigue teniendo la imagen de Dios, pero ahora está distorsionada por el pecado. El hombre es la única criatura que posee dignidad y esto lo hace superior a los animales, superior a todo animal. Y aquí, hermano, hay algo que no quiero pasar por alto. En la antigüedad había ciertos grupos de seres humanos que se los consideraba o se los trataba como animales. Es triste, pero esto ocurrió. Por ejemplo, los esclavos eran considerados y tratados como animales. Los prisioneros de guerra, a algunas mujeres y algunos niños. Esta clase de gente no poseía dignidad ni respeto, se los trataba como animales. ¿Se acuerda cuando vimos acerca de los hijos? El padre romano, si nacía una hija mujer, si él quería, la abandonaba o la mataba. O si nacía enfermo, los mataban. Pero hoy vivimos en una sociedad donde ocurre todo lo contrario. Hay grupos de personas que han humanizado a los animales, es decir, que tratan a los animales como seres humanos. Y en algunos casos los han elevado por encima de otras personas. Eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Hoy hay matrimonios que prefieren tener perros y no tener hijos. Hay personas que prefieren vivir con la compañía de un perro y no de otra persona. Ellos dicen esa famosa frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Y eso es una gran mentira y es algo antibíblico. El perro no es el mejor amigo del hombre. Si el perro tendría un poquito de entendimiento y sentido común, no aguantaría a sus dueños y en algunos casos se irían de sus casas. Dios creó al hombre para relacionarse con él y con otras personas. No creó al hombre para relacionarse con los animales. Lamentablemente, las personas que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre son personas que tienen problemas serios para relacionarse con otra gente. El problema no es la gente, es esa persona que no sabe relacionarse con su semejante. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque ignoran a Dios, porque ignoran el propósito de Dios al crearnos. Dios nos hizo superiores a los animales e incluso nos puso como autoridad sobre los animales. La Biblia también enseña que todo ser humano, sin importar el color de piel, la posición académica, el sexo, la edad y el estatus económico,
son portadores de la imagen de Dios. Por eso en una iglesia no debería existir el racismo, porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Es su dignidad que nos hace superiores a los animales. Los animales son animales y debemos tratarlos como animales. Por supuesto, no debemos maltratarlos, pero tampoco debemos humanizarlos, porque esto es un pecado y va en contra del diseño de Dios. Cristo se hizo un hombre, no un animal. Cristo murió por los hombres, no por los animales. Cristo nos manda a amar a los hombres, no a los animales. Y hermano, no quiero que nadie me malentienda. Yo no estoy en contra de los animales. A mí me gustan los animales. Pero no debemos ponerlos por encima de las personas, porque ese no fue el diseño de Dios. Ciertamente Dios nos manda a cuidar de los animales, de su creación, pero no a ponerlos en el mismo nivel que los seres humanos. Hermanos, yo he visto con mis propios ojos cómo hay personas que le festejan el cumpleaños al perro. Lo besan en la boca, lo llevan a dormir con él a la cama. Cuando estuve de vacaciones, yo mismo presencié un caso. Había atrás nuestro una pareja que habían llevado un perrito, un caniche. El hombre de pronto se va a no sé a qué lugar y escucho a su esposa decirle, nena, anda con tu papá. Yo no lo podía creer, hermano. No lo podía creer. Y también hemos visto que la gente ahora se va de vacaciones con los perros. Y va a los restaurantes y está con el perro ahí. Cuidado, hermano, de ser contaminado por esta sociedad que cada vez rechaza más a Dios y desprecia al prójimo y humaniza a los animales. Eso no es el diseño de Dios. Solo los seres humanos portamos la imagen de Dios, no los animales. Entonces, ¿cuál es la dignidad del hombre al crearlo? Que Dios puso en el hombre su imagen y semejanza. El hombre tiene una naturaleza espiritual por el cual puede relacionarse con Dios, no así los animales. Entonces, en primer lugar, vimos su dignidad. Ahora vamos a ver su diferencia. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es esa diferencia que Dios puso en el hombre? Varón y hembra. Dios hizo al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de él, pero a su vez lo hizo ambos diferentes. ¿Se dieron cuenta? Los hizo diferentes. Varón y hembra, hombre y mujer. Es interesante que Dios no hizo dos hombres, ni tampoco hizo dos mujeres. Hizo un hombre y una mujer. Esto implica tres cosas. Número uno, que hay solamente dos géneros en la raza humana, varón y hembra. Hoy lamentablemente nos quieren hacer creer que hay más de 10 géneros, pero aquí está más que claro que Dios cuando creó al hombre, creó dos géneros, hombre y mujer. Aún los arqueólogos, cuando encuentran restos humanos, ellos determinan que esos restos pertenecen a un hombre o a una mujer. Yo nunca he escuchado que un arqueólogo diga, estos restos que encontramos de hace 200 años es de un binario. No, o es hombre o es mujer. Dios creó varón
y hembra, en segundo lugar, para que la raza humana se pudiera reproducir. Porque si Dios hubiera creado 2 hombres o 2 mujeres, en poco tiempo la humanidad hubiera desaparecido. Por esa razón creó varón y hembra, para que la raza humana pudiera reproducirse. Esto también echa por tierra el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario no solo es una perversión a los ojos de Dios, sino que también es un obstáculo para la reproducción de la raza humana. Es un obstáculo. Todo ser humano viene a este mundo por la intervención de un hombre y una mujer. De lo contrario, esto es imposible. Todos hemos nacido por la intervención de un hombre y una mujer. En tercer lugar, ¿por qué Dios hizo varón y hembra? Dios creó varón y hembra para dar origen al matrimonio, ya que el matrimonio, según Dios, se compone de 2 personas, iguales en dignidad, pero diferentes en diseño. Este matrimonio es entre un hombre y una mujer, no es entre un hombre y otro hombre. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Roberto. Creó a Eva y no a otra mujer. El matrimonio no es entre una mujer y otra mujer, no es entre un hombre y otro hombre. Ni tampoco el matrimonio es entre un hombre y 2, 3 mujeres, ni una mujer con 2, 3 hombres. Es entre un hombre y una mujer. Pero esta diferencia que Dios creó en la raza humana, que existe entre un hombre y una mujer en el matrimonio, no tiene el propósito de competir, sino que tiene el propósito de complementarse. Dios los hizo diferentes para complementarse, no para competir. El hombre, escuche bien, necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Las feministas que dicen, no necesitamos al hombre, pero vamos a ver que sí. La mujer necesita del hombre para que la proteja y la lidere. Y el hombre necesita de la mujer para que lo acompañe y lo ayude. Muchos matrimonios no entienden esta diferencia y se les hace difícil convivir. Se tratan como 2 rivales que luchan por imponer su voluntad. Pero Dios nos hizo diferente para poder trabajar en equipo. El hombre liderando, la mujer acompañando. El hombre protegiendo y proveyendo y la mujer ayudando. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, vimos su dignidad, su diferencia. En tercer lugar, vamos a ver su deber. ¿Cuál es el deber del hombre al haber sido creado por Dios? Vamos a los versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si podemos ver estos versículos, podemos ver que Dios crea al hombre para dominar, gobernar y reinar sobre su creación. Muchos escritores están de acuerdo que también una de las evidencias de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios es que Dios lo puso al hombre en esta tierra como su representante. Así como Dios gobierna, reina y domina, el hombre debía hacer lo mismo en la tierra. Gobernar, reinar, dominar sobre toda la creación.
Pero ese señorío o ese gobierno sobre toda la creación no debía ser de un gobernante duro, tirano, déspota, dominante, sino que debía reflejar la manera de gobernar que tiene Dios. ¿Y cuál es la manera en que Dios gobierna? Es que su señorío es amoroso, generoso y protector. Por lo tanto, el hombre fue creado para ejercer dominio sobre la creación, cuidando de ella, no abusando de ella. Lamentablemente, hoy el ser humano abusa de la creación, pero Dios lo puso para cuidar la creación, para gobernar, para dominar, para reinar sobre todo lo creado. También se le dio el deber de gobernar y cuidar de su hogar. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. El hombre también ha sido creado para gobernar su hogar. Y si vamos al plano espiritual, Dios también lo puso al hombre para gobernar y cuidar de su iglesia. Está más que claro, hermanos, que el hombre, no la mujer, es quien Dios designó para liderar, guiar y gobernar. Por eso nosotros no creemos en el feminismo, rechazamos lo que es el feminismo, el pastorado femenino, porque no fue el diseño de Dios. Dios determinó que sea el hombre que gobierne, lidere, reine, pero con un reinado igual al de Dios. Pero este gobierno, el hombre debe ejercerlo sin olvidar que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que ese hombre debe estar bajo el gobierno de Dios. En 1 Corintios se nos dice que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué significa cabeza? Autoridad. Autoridad. Eso significa que el hombre posee autoridad dada por Dios, pero a su vez él está bajo autoridad de Dios. Por lo tanto, ningún hombre tiene autoridad si no está bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿cuál era el otro deber que el hombre debía cumplir? Versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El otro deber que el hombre debía cumplir era reproducirse, llenar la tierra, tener hijos que reflejarían la imagen y semejanza de Dios. Ese es el deber que el hombre tenía. Por eso Dios formó el matrimonio, para que se reproduzcan y llenen la tierra. Y este deber contaba con la bendición de Dios, porque el texto dice que los bendijo Dios. Los bendijo Dios. ¿Y qué significa esto? Que reproducirse en la tierra era un bien para el hombre, que sería de provecho y bienestar tanto para el hombre como para la mujer. Dios no quería que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan que en un momento Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Pero tampoco Dios quería que el matrimonio esté solo, sino que se reproduzcan y llenen la tierra. Este mandamiento sigue hoy en vigencia. Dios desea especialmente que los matrimonios cristianos se reproduzcan, críen hijos para que esos hijos conozcan y adoren a Dios. Hoy lamentablemente nos quieren hacer creer que este mundo está superpoblado y que si seguimos así, con el tiempo no habrá comida y agua para nadie. Pero esto no es así. Dios creó la tierra con la suficiente capacidad de sustentar una gran población. Aún después del diluvio, Dios volvió a repetir este mandamiento. En el capítulo 9, versículo 1, le dijo a Noé y a su familia y a sus hijos, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Llenad la tierra. Hoy nos quieren hacer creer que si llenamos la tierra de habitantes, va a faltar comida y agua para todos. Pero acá Dios dice, no, llenen la tierra. Pero también hay otra cuestión de por qué muchas parejas no quieren tener hijos. No es que no pueden, no quieren tener hijos. Es por la razón de que los hijos son una carga.
No quieren estar atados a la responsabilidad de atenderlos y criarlos. Pero la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, esto, hermanos, no significa que aquellas parejas que no puedan tener hijos se sientan no bendecidas por el Señor. No, porque fue la voluntad del Señor. No deberían preocuparse porque Dios lo decidió así. Y Dios no se equivoca, hermano. Dios es soberano. Y a veces Dios no le va a dar hijo a un matrimonio, porque Dios tiene sus razones. No deberían preocuparse esos matrimonios, porque fue Dios quien tomó la decisión. Los que deberían preocuparse son aquellos padres a quienes Dios le dio hijos, pero que no están criándolos para la gloria de Dios, sino que más bien los están criando para este mundo pasajero y terrenal. Esos sí son los padres que tendrían que preocuparse. Por lo tanto, hermano, la tarea de reproducirse tiene como fin tener hijos, pero que esos hijos reflejen la imagen y la semejanza de Dios. Porque tener hijos y no criarlos para Dios, sí debería sentirse triste esos padres. Dios mandó a reproducirse, pero que esa reproducción sean hijos que lleven la imagen y la semejanza de Dios, y no la imagen y la semejanza de este mundo anti Dios, de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Entonces vimos su dignidad, su diferencia. También pudimos ver el tercer punto, su deber, y vamos a ver el cuarto punto, su sustento. Versículo 29 al 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Su sustento. Hermanos, en las culturas paganas, los hombres vivían para alimentar a sus dioses. Sin embargo, Génesis nos muestra a un Dios creador que ordena y llena la tierra con toda provisión para sus criaturas. Aquí vemos al Dios creador proveyendo toda clase de alimento para sus criaturas. Dios creó una gran variedad de vegetación para el hombre pueda alimentarse satisfactoriamente, y por lo que se puede ver al principio de todas las cosas, el hombre y los animales eran vegetarianos. Comían solamente vegetación, no comían carne. Aparentemente después del diluvio, el hombre comenzó a comer carne, porque vemos allí en Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, todo lo que se mueve y vive, dice Dios, os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis. Dios manda al hombre a comer de animales, pero prohíbe comer la sangre de los animales, porque la sangre simboliza la vida y además la sangre se usaba para la expiación de los pecados. Dios manda a comer carne, pero no a comer la sangre. Pero el punto es el siguiente. Dios no creó al hombre y a los animales y los dejó abandonados, sino que también Dios los creó y los llenó de provisión. Dios le dice, acá tienen todo para comer, todo. Dios preparó un menú variado de vegetación para el hombre. Salmo 104, 14 dice, Él, hablando acerca de Dios, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Salmo 136, 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia.
Sin duda, Dios le garantizó al hombre provisión desde su creación y hasta ahora no ha dejado de proveernos, hermano. No ha dejado de proveernos. Por lo tanto, nunca deberíamos dudar de Dios o afanarnos por la provisión de cada día, ya que si Dios cuida de su creación, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Por lo tanto, el Señor, hablando de la ansiedad, dijo algo muy interesante en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre, no dice y vuestro Dios, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sería terrible que yo, como padre, alimente a mis perros y haga pasar hambre a mis hijos. Bueno, eso es lo que está diciendo acá Jesús. ¿Cómo es que si Dios alimenta a las aves, que son criaturas, no va a alimentar a ustedes, que son sus hijos? Porque dice, vuestro Padre Celestial. Hoy lamentablemente vemos a mucha gente y aún cristianos estar muy preocupados por la situación económica del país. Pero hermanos, no debemos olvidar que nuestra provisión no viene del gobierno, sea cual sea. No viene del gobierno, no viene de nuestros patrones, ni siquiera viene de nosotros mismos. Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y que también hizo al hombre. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé nunca. Eso es lo que nosotros nunca debemos olvidar, que ese Dios que me creó y me salvó, también me va a sustentar. ¿O acaso cuando nos sentamos a la mesa no le damos gracias a Dios por habernos dado la provisión? No decimos, damos gracias al gobierno, damos gracias a mis patrones. No, decimos al Señor. Dios usa al gobierno, Dios usa a los patrones para darnos la provisión. Y termina este capítulo 1 declarando Dios mismo acerca de su creación. Es como que Dios hace un resumen de toda su creación después de haber hecho los planetas, las estrellas, el mar, la luz, los animales, al hombre. Dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En los versículos anteriores dice que era bueno. Acá dice en gran manera. ¿Qué significa esto? Que no había ninguna imperfección en toda su obra creadora. Todo lo que Dios había hecho era perfecto, incluyendo al hombre y al matrimonio. Hermanos, el matrimonio es perfecto. El problema que está compuesto de dos personas imperfectas, pero el matrimonio es perfecto. Dios no solo creó un mundo perfecto, sino que también al comienzo creó al hombre perfecto y al matrimonio perfecto. Pero cuando el pecado entró a la raza humana, todo eso quedó deteriorado. Pero lo hermoso es que se puede volver a recuperar cuando el ser humano se reconcilia con su Dios creador. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pecado destruyó, deterioró todo lo hermoso que Dios había hecho, pero en Cristo podemos recuperar todo eso. No de una forma completa, pero sí de una forma satisfactoria. En Adán lo perdimos todo, pero en Cristo podemos recuperar aquello que es perdido. Podemos hacer que nuestra vida vuelva a tener sentido, que nuestra vida adore a Dios, sirva a Dios, ame a Dios y tener un matrimonio perfecto. Aun cuando está compuesto de dos personas imperfectas, porque en Cristo somos nueva persona. Por lo tanto, una persona sin Cristo vive en el fracaso, en la miseria, pero en Cristo puede volver a recuperar todo lo perdido, especialmente
recuperar su relación con Dios. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La relación del hombre con Dios, con su Creador. Cuando el hombre pecó, huyó de Dios. Huyó de Dios. Y Cristo vino a reconciliarnos nuevamente con aquel que nos hizo y a reconciliarnos con aquel que nos salvó. Quiero terminar con 3 breves conclusiones de lo que vimos hoy, hermanos. Número 1. Nosotros los cristianos, basados en las Santas Escrituras, rechazamos la evolución. El hombre no desciende de un mono o de una explosión. El hombre es creación de Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra vida tiene propósito y sentido. Porque no provenimos de un mono, Dios nos creó. Número 2. Nosotros los cristianos, basados en las Santas Escrituras, rechazamos el matrimonio igualitario y la homosexualidad, ya que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y solo de esta manera la raza humana puede reproducirse. Los homosexuales podrán casarse, pero no podrán reproducirse, porque están viviendo en contra del diseño de Dios. Por lo tanto, no tienen la bendición de Dios. Dios bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer. Número 3. Nosotros los cristianos, basados en las Santas Escrituras, rechazamos el aborto y la eutanasia, porque todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios demandará a todos aquellos que cometan este delito. En Génesis 9:6, Dios dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, hermanos, hoy más que nunca defendamos estos principios bíblicos que están siendo atacados por esta sociedad atea y egoísta. Pero también prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio llevará a las personas a conocer y a encontrarse con Dios, su Creador. Y el Evangelio llevará a la persona a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Solo el Evangelio. Donde no está el Evangelio, el hombre vive como si Dios no existiera. Y su vida no tiene sentido ni propósito. Pero el Evangelio nos reconcilia con aquel que nos creó. Y nos reconcilia con aquel que hace 2000 años vino a morir por nosotros para llevarnos nuevamente a Dios. Dice la palabra, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos nuevamente a Dios, a nuestro Creador, a aquel que nos hizo. Aquel que hace 2000 años envió a su Hijo a este mundo a morir por los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Aquellos que se arrepienten. Aquellos que dicen, Señor, soy un pecador, merezco irme al infierno, pero creo que Cristo me puede salvar. Me puede dar vida eterna, perdón de pecado y dar sentido y propósito a mi vida. Si hay una persona en esta mañana que está viviendo de espaldas a Dios, que está viviendo como si Dios no existiera, hoy es el momento para reconciliarse con Dios. Hoy es el momento para acudir a Cristo por el perdón de sus pecados, para que cuando nos vayamos de este mundo podamos encontrarnos con Él.